¿cómo están? Soy la doctora Helen Valverde, médico con especialidad en epidemiología. Vamos a continuar con los temas de salud pública, en esta ocasión con el programa de vigilancia y control de la influenza. Como todos sabemos, ha sido también parte de una epidemia, no solamente en nuestro nuevo siglo, sino antiguamente esta enfermedad, que tal vez no ha sido tan preocupante ni alarmante como la que estamos pasando con esto de la COVID, pero sí ha tenido también sus hitos, ¿no? Como todos sabemos, la influenza humana es una enfermedad respiratoria viral, generalmente leve, pero sí altamente contagiosa. Se puede agravar en personas de alto riesgo o grupos de alto riesgo, como menores de 5 años, ancianos, pacientes inmunosuprimidos o con algún padecimiento de tema crónico, más si es algún padecimiento de tipo pulmonar, ¿no? Mujeres embarazadas también están dentro de este grupo de riesgo. Obviamente de ahí son los grupos para la vacunación con esta vacuna. Tenemos ciertos tipos o clasificación de la influenza humana donde, por ejemplo, la tipo A es la que va a causar esta enfermedad al ser humano y va a infectar también a animales, entre ellos los más vulnerables, aves, cerdos, y afecta a todo el grupo de edad, ¿no? Y esta es la que va a causar epidemias en su mayoría. El tipo B es el que afecta solo a seres humanos, causando una enfermedad leve y tal vez muchos de nosotros hemos pasado esta influenza. Tipo C, que rara vez se asocia al ser humano. La influenza humana, por lo tanto, ¿no?, va a ir modificando sus antígenos de la superficie al ir mutando, ¿no es cierto? Generalmente los que más mutan, los que se cubren más de no desaparecer, son los virus. A esto le vamos a denominar la flotación antagónica, donde van a ir produciendo nuevos subtítulos en 2 o 3 años, ¿no es cierto? Y a partir de esto pueden ir produciendo epidemias a partir de este cambio entre 10 o 20 años posteriores. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Vía aérea, gotitas de Fluget, a través de lo que son tos o estornudos, ¿no es cierto? Una persona infectada una persona sana al respirar gotitas de Fluget que contienen el virus puede enfermarse, ¿no es cierto? Y obviamente también esto está en relación a lo mismo que conocemos hoy por hoy con la COVID, que si mantenemos un distanciamiento mínimamente de 1 metro de distancia, disminuimos este contagio. También nos podemos infectar al tocar o atender, más que todo en el sistema de salud, a una persona infectada o superficies contaminadas con el virus, y obviamente llevarlas a la cara, y a través de las mucosas conjuntival, nasal u oral podemos también transmitirnos, ¿no? Esta influenza va a tener un periodo de incubación aproximadamente de 2 días, puede variar dependiendo también la cepa entre 1 a 5 y tiene un periodo de transmisión aproximadamente de 24 a 48 horas antes de que se inicien los síntomas. Y después podemos declarar la enfermedad ya hasta el 5.º día por la signosintomatología que vamos a ver. ¿Cuáles son estas signosintomatología o manifestaciones clínicas? Fiebre de inicio súbito, escalofríos, cefalea, mialgias, ¿no es cierto?, rinorrea, tos seca, conjuntivitis, dolor de garganta y malestar general. Usualmente, ¿no?, se autolimita y dura más o menos 4 a 5 días, pero en pacientes de esos grupos de riesgo pueden necesitar inclusive ingresar a terapia. ¿Cuáles son estos síntomas de alarma que debemos prever? Fiebre alta que no cede, dolor abdominal, vómitos pertinaces que puedan tener, incremento de la tos, dolor en el tórax al respirar o toser, que a veces disminuye la capacidad respiratoria, cansancio extremo o insuficiencia respiratoria como tal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se va a basar en esta signosintomatología y la confirmación se la debe realizar a través del aislamiento de este virus por el PCR, ¿no es cierto? Y obviamente aquí vamos a ver la secuencia genética de este virus y poder tener la respuesta y diagnóstico definitivo. ¿Cómo se hace el tratamiento?
preventivo básicamente, ¿no es cierto?, con la vacuna, ¿verdad? Obviamente las vacunas van modificando cada año, por eso no se vacuna año redondo, ¿no? Llega previo a la época de invierno y obviamente esa vacuna va a protegernos por un año hasta que llegue la siguiente con los cambios para las cepas. Obviamente los grupos de riesgo serán los primeros en que tengan que hacerse vacunar, y tenemos también ya la vacuna para menores de 2 años, ¿no?, que va la vacunación entre 6 meses y 2 años. ¿Cuáles son los cuidados generales que debemos tener con pacientes con este tipo de diagnóstico? Bastante líquido, ¿no? Como cualquier IRA, cualquier infección respiratoria aguda, consumir también frutas, ¿verdad?, que tengan o contengan vitamina C, controlar la temperatura inicialmente en domicilio con medios físicos hasta que podamos tener ya el uso de un antipirético y mantener siempre las vías respiratorias libres. Cuidados en general, evitar cambios bruscos, siempre en los viajes vigilar este tema, ¿verdad?, de no estar muy cerca de pacientes con alguna sintomatología de infección respiratoria. Cuando estamos ya con el diagnóstico, evitar el hecho de ir a lugares concurridos para no propagar el virus, no saludar de mano ni de beso. Creo que ahora ya queda de más el cuidado, porque hasta nos hemos olvidado hacer eso con la pandemia, ¿verdad? Entonces, sí, en ciertas cosas ha ayudado para disminuir la casuística incluida de esta enfermedad, pero en otros casos también tendrá otras complicaciones. Y siempre, como en cualquier otra enfermedad, evitar la automedicación. ¿Qué complicaciones vamos a tener con esta influenza, ¿no? Va a depender, obviamente, de la reacción inmunológica que va a tener cada persona. Todos somos distintos y muchas veces en estos grupos que se puede complicar, podemos presentar o llegar a una neumonía bacteriana. Puede agravarse ciertos problemas con bronquitis crónica, más si el paciente tiene ya una patología de base respiratoria, la miocarditis o el síndrome de Reye, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros podamos ver esta forma de evitar estas complicaciones. El tratamiento base con el oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas por 5 días, y obviamente es también este tratamiento cubierto por el Estado, ¿no? En el caso de ser diagnosticado con laboratorio incluido, se inicia el tratamiento con oseltamivir. Hay ciertos protocolos de tratamiento que estarán en relación por ejemplo, al personal de salud que trata o atiende a este tipo de pacientes, que puede ser profiláctico o si ya se han contagiado puede ser terapéutico. Hay un protocolo también para pacientes de riesgo, ¿verdad? Como hemos dicho o hemos indicado, las embarazadas que tengan enfermedad de base. Debemos ver también el tema de la hospitalización de estos pacientes y obviamente ver si deben ingresar o no a terapia intensiva si la cronicidad aumenta. Para la cepa de la influenza A, que es el H1N1, es efectivo el Tamiflu, ¿no?, conocido así, el oseltamivir, aunque también se inicie después de las 48 horas, ¿no? Y obviamente en niños y adolescentes no se debe administrar el tema de la aspirina por riesgo al síndrome de Reye, ¿no? Siempre hay que indicar en general a las mamás, básicamente, el uso de otro tipo de antipirético, pero no de la aspirina como tal. Cuando hemos hablado al inicio o en la parte introductoria de la influenza, les comentaba que ha habido una pandemia, ¿verdad? ¿Qué es pandemia? Es una epidemia, en este caso, hablando de la influenza, con un nuevo virus que se va a diseminar en todo el mundo, y eso es lo que ha sucedido. ¿Por qué se ha producido? Porque ha aparecido cambios en el virus, ¿verdad? Ha modificado la estructura de su pared, de su capa externa, y obviamente ahí ya no teníamos inmunidad en ningún ser humano a esta modificación, y en este cambio también han resultado ciertas otras combinaciones, han debido escuchar, entre la influenza animal y la influenza humana, ¿no?
Y también se ha producido porque este nuevo virus ha sido capaz de producir mayor gravedad en lo que va a ser esta enfermedad. ¿Cuáles han sido estas epidemias o pandemias dentro de lo que es también nuestro entorno? En 1918 y 1919 se ha tenido una epidemia con la influenza española de H1N1, donde ha habido 21 millones de defunciones entre adultos y jóvenes. En el año 1957, la influenza asiática H2N2, con 69.800 muertos, más ancianos y enfermos crónicos. La influenza de Hong Kong H3N2 en los años 1968 a 1969, con 33.800 fallecidos entre ancianos y enfermos crónicos. Y la última en 1998 al 2000, la influenza australiana H3N2, donde 20.000 personas han fallecido, 114.000 se han hospitalizado y ha habido mucho gasto en cuanto a económicamente hablando, ¿no? Todos los años, más o menos, el 10% de la población se contagia con influenza, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos vacunarnos, ¿no?, cuando ya llega la vacuna a todos nuestros servicios de salud para evitar la parte severa de la influenza, ¿no? Obviamente, si tenemos una sintomatología baja, estamos hablando del tipo leve de influenza, la podemos pasar comúnmente como un resfrío en casa, con las medidas generales básicas dentro de lo que va a ser el cuidado. Esta influenza, la H1N1, es una enfermedad similar a la que ha producido o se ha producido por un virus nuevo de origen porcino, ¿no es cierto?, para la cual, y es la última que ha tenido bastante reacción en la población, no tenemos una adecuada respuesta inmunológica. De ahí la importancia, ¿no?, de la influenza dentro de lo que va a ser el perfil epidemiológico en nuestro país. ¿Quiénes tienen riesgo de enfermar en general en una pandemia, más si hablamos de influenza? Toda la población, pero más los que van a tener alguna enfermedad de base, van a tener alguna otra enfermedad respiratoria en este momento, ¿no?, que es lo que estamos también preveyendo para invierno con la COVID y los resfríos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reducir la diseminación del virus. Es importante, por ejemplo, que aceptemos, ¿no es cierto?, que el uso de barbijo en ciertas áreas o lugares muy cerrados o que están llenas de personas muy concurridas ayuda bastante a disminuir no solamente la COVID, sino otro tipo de virus o enfermedades que nos podamos contagiar a través de la vía respiratoria. Disminuir también el número de personas que enfermen, ¿no? Por eso también hoy por hoy en las guarderías, en los colegios, si hay pacientes o niños o escolares con algún signo o síntoma de resfrío, los mandan para la casa, ¿no? Y esa es la importancia para que no lo diseminemos. Asegurar siempre que funcionen los servicios básicos, reducir el impacto sanitario, social y económico en todos los países. Dentro de lo que va a ser entonces las precauciones para reducir este contagio de riesgo, lo que todos manejamos ahora, ¿no? Higiene de las manos antes y después de tener contacto con pacientes, más en el personal de salud, evitar también el contacto sin previo lavado de ciertos objetos contaminados, usar los EPPs, los equipos de protección personal, ya sea el tapabocas, los guantes, los gorros, ¿verdad?, protección ocular, para evitar también el contacto con las mucosas. Siempre el tema del tapabocas ha sido o ha estado presente como prevención, ¿no? En otros países y muy poco en el nuestro, antes de la pandemia, lo que se decía es que cualquier paciente con gripe, ¿no?, independientemente si haya sido diagnosticado como influenza o no, use el barbijo, ¿no? Ojalá hoy por hoy, ya después de esta experiencia que hemos tenido, ya se mantenga también en nuestro medio, ¿no es cierto? También tener cuidado con las personas en espacios públicos, minibuses, plazas, lugares muy concurridos, ¿no? Y obviamente también que tengan, o personas que tengan factores de riesgo
en el tema crónico o en el tema etario o grupo etario. Dentro del plan, todo estado tiene un plan nacional. El nuestro está basado hablando de lo que es la planificación y control cuando vuelva o suba los indicadores en influenza, ver la vigilancia epidemiológica, hacer seguimiento y evaluación como en cualquier otro programa, realizar la prevención y contención en espacios, ¿no?, o lugares donde ya tengamos aumento de estos casos, que haya una respuesta del sistema de salud adecuada y las comunicaciones donde el público también se entere de cómo estamos en relación a esta enfermedad. Dentro de la planificación y control, siempre, ¿no?, si hay un aumento significativo de casos, declarar situación de desastre nacional o de urgencia, ¿no es cierto? Similar a lo que se hizo en su momento con la COVID. Asegurar recursos si se requiere para intervenir y todo espacio, hablemos de ministerio, los sedes y los centros de salud de primer, segundo o tercer nivel, deben contar con una sala de crisis en la que se pueda manifiestamente poder analizar estos casos. Dentro de la vigilancia epidemiológica sí se cuenta con el Centro Nacional del Enlace, donde hablamos, ¿no?, en el SNIS nacional o en el SDIS departamental, la persona con la que tenemos que relacionarnos para tener una buena prevención de esta enfermedad. Una vigilancia intensificada siempre y cuando ésta supere los datos que esperamos, ¿no? Y el desarrollo de pruebas específicas dentro de lo que nosotros podamos dar a nuestra población. Este es el algoritmo pediátrico que maneja el Ministerio de Salud cuando vemos algún niño compatible con influenza, ¿no? Empezamos con el tema de un paciente con influenza sin comorbilidad, hacemos el triage, vemos la frecuencia respiratoria que debe estar según la edad, si hay dificultad respiratoria y la saturación, ¿no? Si el periodo de observación, que son más o menos 4 horas, nosotros podemos completar los estudios paraclínicos, podemos empezar lo que es el manejo inicial, ¿no es cierto? Viendo la saturación, suplementar o no oxígeno, iniciar el uso de oseltamivir o Tamiflu y mantener siempre la normotermia. Si hay broncoespasmos, entonces sí podemos ir viendo cómo mejorar posiblemente con una internación. Si no hay broncoespasmos, podemos sacar una radiografía de tórax y ver, ¿no es cierto?, cómo está nuestro paciente, un laboratorio con un hemograma y el PCR para influenza. Y obviamente, si hay algún factor comórbido, ¿cuáles son factores comórbidos? Obesidad, asma, algún tipo de cardiopatía congénita, inmunodepresión o que sea menor de 3 meses. Contamos como factor comórbido con cualquiera de esas situaciones y en ese caso sí procedemos a la internación de nuestro pacientito. Ahora pasamos al algoritmo para adultos, donde la definición de caso es fiebre igual o mayor a 38.5 grados centígrados y uno de los siguientes síntomas. Puede ser tos, dolor faríngeo, mialgia, cefalea o rinorrea, ¿no? Entonces, si no hay ningún criterio de gravedad ni factor de riesgo, iniciar también el oseltamivir. Si hay alguna complicación más y vemos mayor gravedad, entonces sí lo debemos referir a un segundo o tercer nivel de atención. Dentro entonces de lo que va a ser todo el algoritmo, nosotros debemos ver condiciones de riesgo, ¿no?, para este inicio de lo que va a ser el tratamiento antiviral, ¿no? A estas enfermedades respiratorias graves las denominamos IRAC y dependiendo de esto vamos a dosificar el oseltamivir. Tenemos aquí, según el peso, ¿no?, este algoritmo nos ayuda bastante en eso, cómo debemos dosificar, es decir, cuántos miligramos según el peso de nuestro paciente y la duración del tratamiento son 5 días, ¿no? Entonces, es importante que podamos tener conocimiento y disgregar, por ejemplo, el resultado de la saturación de oxígeno, ¿no? Muchas veces, y eso ha pasado también en la pandemia de la COVID, los pacientes ven redes sociales y obviamente ahí tenemos datos, ¿no?, de la saturación en lugares bajos.
porque es información internacional, pero sí tenemos que disgregar en nuestro país en los 3 pisos ecológicos, ¿no es cierto? En la altura, en el valle y en el llano, cuánto es lo aceptable de saturación que tenemos, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Con eso habríamos terminado nuestro tema de influenza. Agradecerles su atención.